Ya no hay más nadie. Son las dos únicas doctoras que se van a conectar, creo que con el video. ¿De acuerdo? Vamos hoy día a conversar sobre la audiencia de control de acusación y la audiencia de control de sobreseimiento. Sin duda hoy día no va a ser una clase tan amplia, hoy día va a ser una sesión bastante más breve que las otras. Y mi compromiso es, en la siguiente sesión, cuando se den las condiciones normales, la hora normal de clases, que siempre tenemos nosotros acostumbrada, vamos a complementar este tema de hoy día y vamos a integrar para que en la sesión próxima tengamos más tiempo y podamos agotar ambos temas. ¿Sí? Muy bien. La primera pregunta con la que yo quiero empezar este diálogo, yo les había dicho que estas sesiones conmigo iban a ser más sesiones prácticas de diálogo que sesiones teóricas, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta con la que yo quisiera inaugurar esta noche es preguntarles a ustedes hasta qué punto es importante la etapa intermedia. El control de acusación y el control de sobreseimiento que me han pedido discutir hoy día. ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué es importante esto? ¿Quién quiere romper el hielo conmigo y empezar a conversar? ¿Doctor Walter? Creo que su micrófono está apagado. El micrófono nada más lo activa y ya podemos, ahora sí. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas ¿Cómo tardes. está? Qué gusto de saludarlo. Buenas noches. Adelante, por favor. Cuéntenos, ¿qué nos quiere comentar algo? Chévere, doctor. El tema del control es un tema muy importante en el nuevo código porque permite que un caso no vaya, digamos, a juicio con algunas debilidades. De repente, en este caso, las causas tienen que ir, las que realmente deben ir a juicio, porque de repente, eh, como dicen, este, ese muerto ya llega al juicio apestando, porque a veces, por una improcedencia de la acción, este, o cualquier otra causa, se pierde. Entonces es como su mismo nombre lo dice, es un control, es un, es un, este, medio que tiene el juez para que el caso no vaya de alguna forma, con vicios, con nulidades. Excelente. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Vamos con otra idea. ¿Qué otra idea tenemos sobre el control de acusación y por qué es importante el control de sobreseimiento? ¿Por qué es importante esta etapa intermedia? Cuéntame. Doctora Maritza. Perfecto, doctora. Adelante. Ahora sí creo. Ahora sí. Buenas noches. ¿Cómo está? Doctor, sobre el control de sobreseimiento, bueno, tengo un poco conocimiento que se llega a esta etapa ya cuando el fiscal decide culminar con la investigación preparatoria, ya sea para sobreseer o acusar, o también hay sobreseimiento mixta, ¿no es cierto? Referente a ello, sobre sobreseimiento, obviamente llega a sobreseer el fiscal porque no hay suficientes elementos de convicción para poder acusar. Y ya en cuestión de la acusación es porque ya tiene elementos de convicción suficientes para que acuse. Excelente. Excelente. Bien, vamos a complementar algunas cosas respecto a este tema de por qué es importante esta etapa intermedia. Ustedes saben que el nuevo modelo procesal penal divide el proceso en tres grandes etapas. La primera etapa, que es una etapa de investigación, una segunda etapa que es la etapa intermedia y una tercera etapa que es la etapa del juzgamiento. Son esas tres etapas
en las que se divide el proceso en el nuevo código, específicamente el proceso común, ¿no? Ese proceso común se divide en 3 etapas. Etapa intermedia, etapa de investigación y etapa de juicio. Doctor Víctor, adelante, por favor, que hay alguien que quiere participar y no le hemos dejado que lo haga. Doctor Víctor, adelante. Doctor Almanza, muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Adelante, por favor. Con relación a la pregunta que hacía en base al control de la acusación, decía el doctor César San Martín, el juez supremo, que cualquier caso no puede ir a juicio. Y en este sentido el control de acusación pues, es un filtro que se hace en esta audiencia para determinar pues, la probabilidad si certeramente existen los elementos convincentes, claros, evidentes, nada, para poder determinar si el acusado, en este caso el imputado, se le está señalando con elementos de pruebas suficientes para que se pueda demostrar su responsabilidad en esta etapa final del juicio oral. En ese sentido que se establece pues que para el control de la acusación, como su mismo nombre le dice, controla la acusación. Si verdaderamente el fiscal acredita con los elementos de convicción que son necesarios y que deben ser analizados por el juez de investigación preparatoria para ver si verdaderamente el caso va a pasar a juicio oral. Esa es mi opinión, doctor Almanza. No, muchas gracias. Sin duda que es importante esta etapa. No dudo que sea importante. La etapa intermedia es una etapa crucial en el proceso penal, porque en la etapa intermedia vamos a discutir primero el resultado de la etapa de investigación. La etapa de investigación, que es una etapa de búsqueda, todos sabemos, una etapa de acopio de información. La etapa de investigación nos permite acopiar, buscar información, conseguir fuentes de información. Yo les había comentado que durante la etapa de investigación se buscan testigos, documentos, objetos, para con eso tratar de sacar conclusiones, ¿no? Entonces, la primera conclusión que el fiscal puede sacar es que hay un caso que es delito, que hay una conducta típica, antijurídica, culpable, punible. Entonces, si el fiscal decide que hay un caso que es delito, el fiscal acusará. Pero de pronto el fiscal verifica que pues, o no hay una conducta, o de pronto falta tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, punibilidad, de pronto falta pruebas para acreditar esto, lo que el fiscal va a hacer es sobreseer. Entonces, cuando termina la etapa de investigación, la investigación termina en 2 supuestos. Cuando termina el plazo, o cuando el fiscal dice, yo no tengo nada más que investigar, porque el que dirige la investigación es el fiscal. Y la investigación es un derecho que tiene la fiscalía, porque la fiscalía tiene que aprobar la imputación. Entonces, si la fiscalía va a aprobar la imputación, el fiscal tiene el derecho de investigar, pues, ¿no? A copiar información. Para con eso, romper la presunción de inocencia, que finalmente la presunción de inocencia es que la presunción de inocencia se presume. El fiscal tiene que romper la presunción de inocencia. Entonces, cuando termina la investigación y el fiscal ya juntó testigos, documentos, objetos, peritos, ya ese fiscal al término de la investigación lo que ha hecho es conclusiones finales. Él dice, sí, hay un caso. No, no hay un caso. Adopta una decisión. Cuando termina la investigación, o acusa o sobresee. Una de 2. Porque no hay otra forma de conclusión del proceso que no sea con un sobreseimiento, con una acusación, cuando se formalice investigación preparatoria. Si se formaliza investigación preparatoria, y el fiscal tiene que dar esas 2 decisiones. O un requerimiento mixto, ¿no? Mitad acusa y mitad sobresee, pero desde que se formaliza, lo siguiente que queda es acusar o sobreseer. Muy bien. ¿Para qué sirve la etapa intermedia? Para evaluar esa decisión del fiscal. Para evaluar lo que el fiscal decidió. Si el fiscal decidió acusar, evaluaremos la acusación. Si el fiscal decidió sobreseer, evaluaremos el sobreseimiento. La audiencia en etapa intermedia sirve, ya sea la audiencia de control o sea la audiencia de sobreseimiento, ¿sirve para qué? Para evaluar la decisión del fiscal. Decisión de acusar o sobreseer. Y si esa decisión de acusar estuvo bien tomada, asegurarse que la acusación cumpla con todos los requisitos
para ir a juicio, como nos decía el doctor Walter Paico. No, el doctor Walter nos decía, hay que revisar que la acusación esté ok, para que el juicio sea de la mejor forma. Es como un filtro, ¿cierto? La acusación tiene que cumplir con todo lo que el 349 ordena. Pero lo primero que hace el juez en control de acusación es verificar que la decisión de acusar esté bien tomada. Bien fundamentada, por lo menos. No que el fiscal tenga la razón, no estoy diciendo eso, sino una decisión tomada dentro del marco de legalidad, con una investigación bien lograda, en un plazo, haciendo saber una imputación concreta, elementos de convicción que respalden esa imputación, separando hechos, materias de imputación anteriores, concomitantes, posteriores, estableciendo para cada hecho medios probatorios, con lo cual ese caso tiene en algún futuro en el juicio. Porque vamos a tratar de tener no se olviden esta palabrita, una causa probable. Una causa probable. Muy bien. De pronto, también la decisión no fue acusar. De pronto, la decisión fue sobreseer. Y si la decisión del fiscal no fue acusar, sino la decisión del fiscal fue sobreseer, es posible, la otra decisión del fiscal puede haber sido sobreseer. Si la decisión del fiscal fue sobreseer, hay que analizar si el sobreseimiento ha sido dentro de las causales de sobreseimiento que establece el código y en el marco respetuoso de eso, que es el 344, ¿no? El 344 regula el sobreseimiento. Conclusión de todo lo que estoy hablando hasta este momento. Conclusión. ¿Para qué sirve la etapa intermedia? La etapa intermedia sirve para debatir, para discutir las conclusiones a las que llegó el fiscal cuando terminó su investigación. Vamos a discutir las conclusiones del fiscal. Si el fiscal concluyó que hay que acusar, discutiremos la acusación. Si el fiscal concluyó que hay que sobreseer, discutiremos el sobreseimiento. Si el fiscal concluyó que hay un requerimiento mixto, parte acusa, parte sobreseer, discutiremos eso. No se olviden de algo. Cuando se acusa y se controla la acusación, o cuando se sobresee y se controla el sobreseimiento, se está controlando toda la etapa de investigación. O sea, es la revisión de toda la investigación y prospectiva, porque se hace mirando el futuro juicio. A ver, excelente, me alegra mucho que esto sea un diálogo. Doctor Walter, doctor Víctor, adelante. Doctor. Doctor, una pregunta. En el tema del control, ¿cuál es primero, el control formal o el control sustancial? Porque hay casos, y lo digo porque he tenido casos, en que, por ejemplo, por un tema de formalidad, primero se hace el control formal, pero como lo decía, ese caso ya está, ese muerto ya está muerto, pues imagínate, ya llega, y cuando llega a juicio, obviamente siempre va, si está en esas condiciones, lo más probable es que se declare la inocencia. O sea, si el juez tiene la posibilidad, en todo caso, de evaluar el control sustancial antes que el formal, ¿es posible, doctor, para evitar, digamos, por un tema de celeridad, o es que siempre va a ser primero el formal, luego el sustancial? A ver, lo que ocurre es que ese control formal, en realidad, doctor, ese control formal y ese control sustancial no son tales. Porque el control sustancial que hace el fiscal es tal vez el mal llamado control sustancial. Por eso yo siempre le pongo ese control sustancial entre comillas. ¿De acuerdo? Porque en el fondo es un control formal. ¿Cómo así? Cuando el fiscal dice acuso. ¿Qué se dice del control sustancial?
se dice que el fiscal acusa y en el control sustancial lo que se hace es resolver excepciones. En el control sustancial lo que se hace es resolver improcedencia de acción, por ejemplo. Lo que se hace es discutir el sobreseimiento que la defensa pudo haber planteado, ¿cierto? Pero eso en puridad no es un control sustancial. ¿Por qué? Por eso le digo el mal llamado control sustancial. ¿Por qué? Porque el control sustancial es un control que va al fondo del asunto. Y la única forma de ir al fondo del asunto es valorando pruebas. Y no hay ninguna posibilidad de que el juez valore pruebas cuando hace control de acusación. Explico. Cuando el fiscal hace control de acusación, el fiscal va al control de acusación, el fiscal lleva su imputación y respecto de su imputación lleva medios probatorios, pero los anuncia. Pero no tiene en ese momento ningún sentido el juez para evaluar su mérito probatorio. Ejemplo, yo como fiscal acuso y cuando acuso digo, imputo que Juan Pérez con un bat de béisbol reventó en la cabeza a Perico Los Palotes. Esa es la imputación. Lesiones graves. Le generó 16 puntos, 25 días de incapacidad y eso. Eso es lo que yo acuso, lesiones. 30 días de atención facultativa, lesiones graves. Ya, vamos. ¿Todo el control va a ser sustancial? No, yo creo que no hay control sustancial. ¿Por qué? Porque lo que va a preguntar el juez es, fiscal, ¿con qué va a probar su imputación? Señor, la imputación está prevista en el artículo 122 del Código, lesiones. Lo vamos a probar con el bat de béisbol, con el resto de sangre que vamos a exhibirlo aquí en la audiencia. Vamos a probar con la declaración del agraviado que va a decir cómo lo golpearon con el bat. Con el policía que capturó a la persona que batió y estaba corriendo, escapándose después. ¿Entienden? ¡Listo! Ahora, que el policía sea buen testigo, que la declaración del agraviado va a ser suficiente, que con el video vamos a clarificar todo, es un tema que no le toca analizar al juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria, ¿con qué se conforma? Con que los medios probatorios hayan sido ofrecidos y cada proposición fáctica esté bien construida. O sea, si el fiscal propone un hecho, tenga su prueba. Si el fiscal propone un hecho, satisfaga un elemento de la norma. El control es control teoría del caso, para ver si hay una causa probable, les decía, ¿cierto? Pero eso no es control de fondo en esencia. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer un análisis de valoración probatoria. Simplemente vamos a hacer un análisis sobre si está ofrecida prueba respecto de la imputación que ha hecho el fiscal. ¿Cuál sería el análisis probatorio de fondo? Si es que eso va a probar o no. Eso no se hace en etapa intermedia. Eso será en el juicio, ¿cierto? Por lo tanto, yo me resigno a creer, de verdad que me resigné a creer, que en el Perú no existe control sustancial. Porque todo en realidad es formal. ¿Para qué es el control de acusación? Para mirar si la acusación cumple todas las formalidades. Está la prueba ofrecida, estamos dentro del plazo, no ha prescrito, ¿cierto? El hecho es típico, tiene elementos probatorios, se ha puesto la pena. Doctor, ¿y si hay algún defecto de forma? Si hay algún defecto de forma, se le devolverá al juez, el juez al fiscal, la acusación para que subsane cuánto. Las veces que haga falta. ¿Por qué estamos haciendo? Estamos preparando un futuro juicio. Doctor, ¿pero qué pasa si se resuelve excepciones de improcedencia de acción? Tampoco es control formal. Porque la excepción de improcedencia de acción no va al fondo del asunto. Cuando la excepción de improcedencia de acción se declara fundada, lo único que se dice es que el hecho no constituye delito. O sea, el hecho no es delito, es atípico. A eso se refiere la excepción de improcedencia de acción.
Y en el análisis de la discusión no se puede hacer valoración de prueba. O sea, señor juez, mi cliente no mató pues a Perico de los Palotes. ¿Cómo van a decir que mató si solamente hay la versión de un vigilante que además estaba borracho? Y el juez de etapa intermedia te va a decir, disculpe señor, lo siento, pero ¿cuál era su grado alcohólico? Si vio bien, si usa lentes, no los usa, si estaba cerca, si estaba lejos, es algo que se discutirá en el juicio, ¿cierto? Cuando el testigo declare. Pero ese perito, no, el perito está. Si lo que dice el perito tiene valor probatorio, se verá en el juicio. Entonces, ¿cuándo se sobresee? Ah, es otra cosa, cuando se pide sobreseimiento. Porque cuando se pide sobreseimiento tendré que decirle, sin valorar prueba, porque no hay prueba, pues ¿qué prueba voy a valorar en etapa intermedia si la prueba todavía no se actuó? Ejemplo, doctor, entonces, mañana a un fiscal se le ocurre denunciar adulterio como delito. Entonces, ¿qué le diremos? Le diremos, el adulterio hace mucho tiempo ha sido derogado como delito. El adulterio ya no es delito. ¿Ven? Entonces, ahí va la cosa. Por lo tanto, ¿para qué sirve el control de acusación? Para hacer una serie de formalidades, actos formales. Primer acto formal. Primer acto formal. Limpiar el proceso de nulidades. Convalidar, sanear, porque hay N nulidades en que se ha podido incurrir, entonces resolverlas. ¿De acuerdo? Resolverlas, hacer un control resolviendo nulidades. ¿Para qué? Para establecer una relación jurídico-procesal válida. Lo mismo que se hace en civil, solo que en civil, ¿cómo se le llama? Se le llama condiciones de acción. ¿Recuerdan? Presupuestos procesales. Y cuando están los presupuestos procesales y las condiciones de acción, declaramos saneado el proceso. Entonces, lo primero que se hace en el control de acusación es sanear el proceso, resolver nulidades, establecer una relación jurídico-procesal válida y seguimos yendo para adelante. ¿Qué sigue después de eso? Después de eso, lo que viene es ya la conversación. O sea, la conversación con la intención de buscar un acuerdo, de buscar un criterio de oportunidad. ¿Por qué? Porque el código dice que se pueden hacer en la audiencia de control de acusación criterios de oportunidad. Yo creo que eso es terminación anticipada. Yo creo que eso es principio de oportunidad. ¿Para qué? Para propiciar una conciliación. Para eso se hacen los criterios de oportunidad. Doctor Almanza, y si no se concilia, se anota cuáles fueron las discrepancias y cuáles fueron los puntos de acuerdo. Y esos puntos de acuerdo sobre lo que está probado se le llama convenciones probatorias o estipulaciones, ¿cierto? En civil, ¿cómo se llama? Fijación de puntos controvertidos, ¿verdad? En materia penal es lo mismo, nada más lo que no ha sido materia de convención probatoria es un punto controvertido. Y luego viene la admisión de medios probatorios. Pero ¿sobre qué voy a admitir pruebas? ¿Sobre lo que estamos de acuerdo o sobre lo que es controvertido? ¿Vamos a admitir pruebas sobre lo que es controvertido o no? Y la causa va a quedar listísima, va a quedar precisa, va a quedar lista. ¿Para qué? Para ir a juicio. Porque en el juicio lo que se va a hacer es simplemente actuar prueba y decidir el fondo del asunto. Entonces, hasta acá no he visto control formal, ¿eh? Por eso el control formal para mí en el Perú es una utopía, es lo que quisiéramos, pero no hay. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque solo se puede valorar prueba cuando en el juicio el juez que va a sentenciar mira inmediación, contradicción, publicidad, oralidad. En ese contexto puede haber prueba. Y ahí sí se resuelve recién el fondo. Ahí recién se resuelve
el fondo. ¿Cuándo? Cuando el juez dice culpable o inocente. Culpable o no culpable. Ahí recién se resuelve el fondo. Antes no, es mentira. Sino que no se les ocurrió mejor idea de decir control formal al sobreseimiento, control formal a ciertas excepciones y pensaron que con eso iban a resolver el problema. Pero no, señor, yo tengo otra idea y la estoy fundamentando por qué. Entonces, para eso sirve el control de acusación. Para hacer lo mismo que se hace en teoría del proceso. Saneo, concilio, fijo puntos controvertidos sobre lo que no se ha conciliado, ofrezco pruebas solamente sobre los puntos controvertidos y tengo listo el caso ¿para qué? Para que únicamente se actúe prueba. Para que únicamente se actúe prueba. ¿Y dónde se va a actuar prueba? En el juicio. Y luego de que se actúe prueba en el juicio, se va a resolver el fondo, que es lo sustancial. ¿Ya? Entonces, para eso es importante. Doctor Víctor, había levantado usted la mano. Cuéntenos. Doctor Víctor levantó. ¿Está ahí? ¿Ya le hemos puesto audio? Bueno, parece que el doctor Víctor nos abandonó. No lo culpo, yo también me habría ido. Vamos. Doctor Martín. Doctor Almanza, muy buena noche. ¿Me escucha? Sí, adelante. A ver. Un segundo. Ahora sí. ¿Qué tal, doctor? En referencia a la audiencia de control de acusación respecto al ofrecimiento. Lo escucho, doctor, lo escucho, lo escucho. Ya. Doctor, en relación a los ofrecimientos de los medios de prueba, por ejemplo, el Ministerio Público cuando ofrece en su requerimiento acusatorio y lo realiza en la audiencia correspondiente, el juez lo primero que hace es se verifica el artículo 156, ¿no? Referente al objeto de prueba, que hace referencia que los hechos o los medios de prueba tienen que estar referentes a la imputación, a la reparación, a la pena, a la punibilidad. Sin embargo, doctor, ¿cómo introducir o cómo oralizar al juez referente a un testigo que, si bien no tiene una vinculación directa con la imputación, pero la forma y circunstancia como ha cometido o como el ministerio le imputa ha sido la misma modalidad en la cual en otro caso que no se siguió, solamente hay la denuncia y un efectivo policial donde señala en un acta, una ocurrencia policial, que este señor no le manifestó haberle cerrado una tienda comercial, ponerlo candado y lo verlo soldado. Esa misma información con otra persona, que es un caso en concreto donde el fiscal lleva, ha utilizado la misma modalidad. La pregunta es, ¿cómo introducirlo, ¿no?, al caso en concreto como ofrecimiento medio de prueba? Si leyendo, por ejemplo, doctor, un libro que es de APEC, hace referencia al objetivo del examen directo y hace referencia a obtener información relevante para el análisis de otra prueba, que hace referencia que sí se podría, pero en la práctica el juez aplica el 156 y nos dice, o de repente al fiscal o a la defensa, que no tiene vinculación con la imputación formulada por el ministerio. Ahí la pregunta, doctor, ¿cómo podría yo oralizar o sustentar al juez para que me admita ese medio de prueba, testigo o documental? Por favor. Excelente su pregunta, muy interesante. Pero vamos, analicemos algo. Pensemos en algo. Vamos a ponernos a filosofar sobre este tema. Pensemos en algo. ¿Qué ocurre
cuando yo voy a presentar un testigo respecto de lo que dice otro testigo. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Ese fenómeno se llama prueba sobre prueba o prueba contra prueba. ¿De acuerdo? Prueba sobre prueba o prueba contra prueba. ¿Para qué es? Es un testigo que lo que va a buscar es desacreditar a otro testigo. Eso solo se puede admitir en el juicio, doctor. ¿Y cómo? Como prueba sobre prueba. Como prueba nueva en el momento mismo del juicio. Porque yo le pregunto, ¿qué le asegura a usted que el testigo X va a declarar eso que usted está diciendo en juicio? Nada, ¿verdad? ¿O ya tiene usted alguna certeza de lo que va a decir en juicio? Es lo que usted supone. Doctor, disculpe. Ya obtuve información de esa persona perjudicada que ha sido por el mismo imputado, pero un hecho diferente, que efectivamente ha narrado la forma y circunstancia de la misma modalidad, por lo cual el Ministerio Público ha tejido su tesis en un caso y lo está acusando. Y ese mismo efectivo policial que ha hecho la ocurrencia hace referencia a declarar que efectivamente ese señor le manifestó y le señaló que le cerró y le puso candados, cadenas y lo soldó la puerta. Esa misma modalidad, que es un caso aparte, es la misma conducta que ha hecho el sujeto activo en la acusación que postula el Ministerio Público. La pregunta era, ¿no? ¿Cómo poderlo yo ofrecer y el juez me lo pueda admitir, ¿no? Claro está, no tiene vinculación directa con la imputación o con los hechos, ¿no? Por eso, yo le decía, eso lo pueden meter incluso hasta como prueba de oficio. ¿Por qué? Porque le van a decir que es derecho penal de acto, no es derecho penal de actor. ¿Cierto? Y nosotros no vamos a probar la conducta del otro. Porque si tuvo otro problema, ese es un tema que no se tramitó, o si se tramitó, se sancionó, ¿cierto? Por lo tanto, no le vamos a sancionar a usted por las cosas que hizo antes en su vida. Lo vamos a sancionar y procesar por lo que está haciendo y por lo que ha hecho ahora, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Hay un indicio que se llama indicio de conducta procesal. Hay un indicio que se llama indicio de capacidad para delinquir. Entonces, usted, en etapa intermedia, le puede decir al juez, señor juez, este caso yo lo voy a probar con prueba indiciaria. Y uno de los indicios que voy a traer es el indicio de capacidad para delinquir. Yo sostengo que la persona de fulano de tal es una persona que tiene capacidad para delinquir. Y ese indicio de capacidad para delinquir, junto con todos, me van a servir para armar una prueba indiciaria. Ningún elemento indiciario, doctor, tiene relación directa, tiene vinculación directa. Toda la prueba indiciaria, todos los hechos indiciarios tienen relación indiciaria. Pero igual se tienen que admitir. ¿Por qué? Porque cuando lo ofrezcas le tienes que decir al juez, sirve para probar este hecho. Y el juez te va a decir, ¿cómo así? Si es otro hecho. Sirve para probar que el señor tiene capacidad para delinquir. Y eso es un indicio de su responsabilidad. Está bien, señor juez. Eso solo no prueba. Pero eso solo, más esto, más esto, más esto, más esto y más esto, ¿qué me genera? ¿Pluralidad de indicios o no? A ver, vamos. Voy a poner un ejemplo. Caso real. Caso real porque yo sé que les gustan los casos reales. Caso real. Me opongo, señor, a la admisión probatoria de la testimonial y de la documental presentada por la Fiscalía. ¿Y cuál era la documental y cuál era la testimonial de la Fiscalía? El allanamiento en la casa del procesado en el que se había encontrado material pornográfico. ¿En qué parte es delito el porno? ¿En qué parte es delito? ¿Dónde dice que hay delito de ver pornografía? La pornografía es delito, señor, cuando es infantil.
Y en la casa de mi cliente no han encontrado ningún documento de pornografía infantil. Sí, pues, pero hemos encontrado 3 rumas de revistas pornográficas, señor. Hemos encontrado una colección de videos que ya quisiéramos los entendidos tener, ¿cierto? Y yo pregunto, ¿y eso para qué sirve? ¿Para demostrar algún perfil o no? Entonces, obviamente, eso no es algo directo con el hecho, pero sí va a servir para establecer los rasgos de la personalidad de esta persona. O sea, ¿usted quiere decir que solo con ver pornografía él es autor? No, señor. No estoy diciendo que con solo ver pornografía, pero le estoy sumando. Él ve pornografía. Ha sido encontrado en las inmediaciones del colegio. Ha tenido antecedentes por tocamientos indebidos a una menor. ¿Cierto? No tiene pareja. Pregunto, todo eso sumado nos va llevando a conclusiones, ¿cierto? Entonces, en etapa intermedia, lo que le tengo que decir yo al juez al momento de ofrecer pruebas y pedir que me la admitan, es decirle, señor juez, efectivamente, lo que le estoy trayendo no es prueba directa. Y el artículo que usted me está leyendo se refiere a la prueba directa. Por lo tanto, señor, como prueba directa es impertinente, sin duda. Pero no estoy trayendo prueba directa. Estoy trayendo prueba por indicios. Y lo que le estoy trayendo es un indicio más. Pero a mí no me convence. A usted no lo tiene que convencer, señor. ¿Quién es el que va a valorar la prueba indiciaria en su momento? ¿Qué juez? ¿El de etapa intermedia o el del juzgamiento? El del juzgamiento. Así que ahora tengo que decir al juez de etapa intermedia, señor juez, con todo respeto. No se vaya a sentir mal ni molestar. Con todo respeto, pero a usted no me interesa convencer. Por eso es que yo digo, ese control sustancial es entre comillas en la etapa intermedia. Yo no estoy seguro que haya control sustancial en el Perú, créanme. Yo creo que todo es forma. Porque mira lo que hacemos en la audiencia de control de acusación. Saneamos. Tratamos de que concilien con criterios de oportunidad, con acuerdos y con terminaciones anticipadas, aunque los acuerdos plenarios digan que no procede. ¿Qué más? Saneamos, conciliamos, fijamos puntos controvertidos. Sobre lo que hemos fijado como punto controvertido, esto es lo que no fue materia de convención probatoria, es punto controvertido. Sobre los puntos controvertidos admitimos pruebas medios probatorios y nos vamos al juicio ¿a qué? A actuar prueba. Donde cuando saneo, ¿qué hago? Resuelvo todo, excepciones, nulidades, aclaraciones, correcciones materiales, numéricas. ¿Y para eso qué haces? Devuelves la acusación las veces que sea. Pero ya cuando está saneadito el tema, cuando ya está todo acá, cuando no hay posibilidad de conciliar, cuando no hay posibilidad de hacer convenciones probatorias, o sea, de fijar puntos controvertidos, ya toca litigar. Pues. ¿Eso qué es? Ofrecer pruebas, ya específicas o no. Ya toca hacer eso en el juicio. Perdónenme la ignorancia, autores, pero yo no entiendo eso como control sustancial. Ni siquiera verificar si están presentes los supuestos del sobreseimiento, yo los veo como control sustancial. Porque ni siquiera le voy a admitir yo al juez que me resuelva una causa de justificación. A ver, imagínate que el fiscal diga sobreseimiento. ¿Por qué? Hay una causa de justificación. ¿Cuál es? Legítima defensa, señor. Entonces yo reiré de la mejor forma, de oreja a oreja, y les diré, sí, pero para evaluar si hay legítima defensa hay que valorar prueba. Y todavía no se ha actuado. ¿Se entiende? Con lo cual, ¿cuándo diré si hay legítima defensa? ¿Después de la actuación probatoria o no? Y así, todas las causas de justificación. Entonces, ¿cuándo se declara fundada una excepción de improcesión? Cuando no se necesita para resolver, valorar prueba. ¿Qué quiere decir eso? Con lo que el fiscal imputa, no es delito. Por ejemplo, ejemplos de excepciones de improcedencia de acción. El médico recetó a mi esposa que estaba embarazada un fármaco. Ese fármaco le causó lesiones al concebido.
fundada la excepción de imprudencia de acción. ¿Por qué? Porque así eso sea cierto, así lo pruebes, no existe delito de lesiones culposas al concebido. ¿Me entienden? Así que, chao. No tengo que actuar prueba. Chao, señor. ¿Cierto? Estaba manejando su carro, se quedó dormido y se estrelló contra mi carro y me lo partió. Fundada la excepción de protección. ¿Por qué? No hay daños culposos, señor. Así sea verdad. Así sea verdad. ¿No es delito o no? ¿Por qué? Porque no hay daños culposos. Y así me puedo pasar la noche poniéndoles ejemplos de hechos que aparentemente parecieran delito o no. Pero que no son delito. Para eso es la excepción de imprudencia de acción. Pero nunca va a ser una excepción de imprudencia de acción ni un pedido de sobreseimiento en el juicio en el que haya que valorar prueba. Porque siempre que me plantean cuando yo acuso pedidos de sobreseimiento y me piden en la audiencia de control de acusación que yo discuta una causa de exculpación, una causa de justificación, un estado de necesidad, volteo y sonriente digo, tal vez sea, o tal vez no. Fiscal, no se burle, ¿cómo responde así? Eso lo sabremos después de actuar. Prueba. Y eso será en el juicio. Así, doctor, todos los jueces. Sí, pero le pregunto, ¿lo que le digo es lógico o no? ¿O no suena lógico? Sí, sí, suena lógico. Claro, o sea, yo tengo esa idea. Porque los jueces, cuando las partes formulan excepción de improcedencia de acción, analizan la imputación formulada por el Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público formaliza bien su imputación, por ejemplo, en la etapa de investigación preparatoria, le atribuye una conducta al señor, pero cuando las partes presentan, el juez analiza el fondo de la imputación. Entonces y lo que está haciendo al final es cuando revisan todos los elementos de conciencia, está valorando. Entonces No podría. Es que yo lo denuncio. Si a mí me haría eso un fiscal, yo soy fiscal, trabajo como fiscal. Si el juez me hace eso en mi acusación, en su esto, lo denuncio por prevaricato. Porque me estaría resolviendo en base a pruebas inexistentes. En ese estado no hay prueba. ¿Cómo va a valorar? Sí, inclusive yo le he visto la resolución de Sala y decía, no hay una imputación necesaria. Lo que yo entiendo imputación necesaria es ya cuando el fiscal presenta su requerimiento acusatorio. Es que la imputación necesaria se plantea en la acusación. Antes de la acusación no puede haber imputación suficiente necesaria. ¿Por qué? Yo soy bien burlón. O sea, lamentablemente yo no he sido dotado en el mundo con eso que se llama diplomacia. ¿Cierto? En las audiencias tengo el tacto de un elefante. ¿De acuerdo? Entonces, cuando me preguntan, yo les digo, ¿no? Señor, el fiscal, a ver, no me está precisando circunstancias, grado de participación, cuando ha hecho su imputación en su formalización. Traslado, ¿fiscal es así? Así es, señor. Así como mi colega dice, tal cual es. ¿Y fiscal, usted está imputando así en su formalización? Sí, señor. 321, señor, voy a leer. Permítame, señor juez, leer el 321. Lea, fiscal, porque estoy a punto de ponerle una medida. Doctor, ¿puedo leer? Entonces, leo, pues. Digo, señor juez, la finalidad de la investigación preparatoria es determinar circunstancias, móviles, identidad, grado de participación. Señor juez, cuando termine mi preparatoria me pregunta, ¿ya? Porque para eso estoy investigando. Porque si yo tendría todos esos datos, no estaría investigando. ¿Qué habría hecho? Directo. ¿Habría hecho acusación directa? ¿Habría incoado un proceso inmediato o no? Señor juez, si estoy investigando es porque me falta. Entonces, ¿con qué está imputando? Algo genérico. La imputación, cuando se formaliza, es genérica. ¿Dónde no te puedo aguantar una imputación genérica?
cuando acusas. Ahí sí no te pases de gracioso. En la acusación sí me tienes que ir con un grado muy profundo. Miren el 349. El 349 ya es grado muy fuerte. El 349 me habla de un grado ya muy serio. Miren lo que me dice el 349. El 349 al fiscal lo agarra con alevosía, ventaja, saña. Miren lo que le dice el 349. Dice, miren, miren, 349B. Mira lo que le dice al fiscal cuando acusa. Relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado. Circunstancias precedentes, concomitantes, posteriores. Cada uno de los hechos separados y detallados. Yo pregunto, participación que se atribuye a cada imputado, circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal. Bien, minuciosa tiene que ser la imputación cuando acusas o no. ¿Y qué estoy leyendo? El 349. Pero esto es cuando acuso, ¿cierto? Cuando formalizo solamente tengo que decir la imputación genérica. Porque estoy formalizando recién, pero estoy empezando. ¿Cierto? A mi novia no le puedes decir cómo soy como esposo. O sea, si tú le quisieras preguntar ahorita cómo soy como esposo, tendrías que preguntarle a mi esposa, no a mi enamorada. A mi enamorada, ¿qué le tienes que preguntar? ¿Cómo soy como qué? Como enamorado. ¿Y a mi esposa? ¿Cómo soy como esposo? Claro. Y nunca les preguntes al mismo tiempo a las dos, porque se podrían molestar, ¿cierto? Y yo podría tener problemas. Vamos. ¿Ven? Entonces, doctores, para eso es la etapa intermedia. Yo les voy a poner alguna presentación en este momento, si me lo permiten. Solamente esa presentación es para efectos de que se orienten en todo lo que hemos conversado. Se orienten en lo que hemos conversado. Y en lo que hemos conversado, miren, hay una diapositiva que yo normalmente acá les pongo, que está resumidita. Que está resumida. Sino que hasta ahora el internet está, el internet hasta ahora se engríe. Esta diapositiva un poquito plantea el tema como yo lo quiero presentar el día de hoy. Esta diapositiva la estoy dejando para los efectos de que ustedes tengan algún material de consulta sobre lo que hemos conversado hoy día del control de acusación. Creo que está bastante detallada y bastante resumida en todo lo que tenemos que conocer en esta etapa intermedia. ¿Ya? Voy a yo tratar de proyectarla. A ver. ¿Se ve? Se ve todavía nada, ¿no? A ver. Ahora sí ven las diapositivas. A ver. Miren, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere para que haya etapa intermedia que concluya la preparatoria?
con el 342. Que se dicte requerimiento acusatorio con el 349. Que se notifique la acusación con el 349. Que se le dé a la defensa el tema de 10 días. ¿Cierto? Se le da 10 días con el 350 para que la defensa se pronuncie respecto de lo que dice la acusación. ¿Qué es lo que se hace en etapa intermedia? Todo eso. Se resuelve excepciones, cuestiones previas, prejudiciales, precisiones, modificaciones, aclaraciones en la acusación. Se decide sobre seguimiento, se admiten medios probatorios, se presentan documentos, se decide sobre prueba anticipada, también se puede hacer prueba anticipada en etapa intermedia, se discuten convenciones probatorias, criterios de oportunidad, entre ellos, en mi opinión, la determinación anticipada también, y se discute medidas de coerción, para preparar mejor un juicio, ¿cierto? Están ante los jueces de investigación preparatorias, de actuación rogada, y por eso le pongo yo entre signos de interrogación si hay control sustancial o hay control formal. El 349, miren lo que me pide para la acusación. Esos son los requisitos de la acusación. Miren, datos del imputado, elementos de convicción, grado de participación, circunstancias. ¿Ven? Precisión me pide el 349. Precisión. En la parte de la congruencia y la subsidiariedad tenemos que decir que congruencia es sobre lo que se formalizó, se acusa. Claro, se pueden hacer calificaciones alternativas sobre la base de ciertos hechos, pero sobre lo que se acusó, se sentencia, y sobre lo que se formalizó, se acusa. Se discuten medidas de coerción también, se determina prueba anticipada de ser el caso, y este control material le pongo entre comillas, ¿han visto, verdad? ¿Por qué? Porque no estoy seguro, por eso le pongo entre signos de interrogación, no estoy seguro si es un control sustancial. Por eso le pongo signo de interrogación. ¿Será un control sustancial? ¿Será? Tal vez. Pero yo creo que no. Yo creo que no porque no estamos haciendo control de fondo, porque no estamos valorando pruebas, ¿cierto? Simplemente estamos diciendo así como está. Muy bien. Y acá está lo que me estaban preguntando. ¿Qué se admite? ¿Cuáles son las pruebas que se admiten? Las que aportan el caso, las que son pertinentes, conducentes y útiles, las que son legítimas, no se puede adquirir prueba ilícita, no se admite jamás prueba ilícita, no se admite prueba impertinente, no se admite prueba inconducente, no se admite prueba que no haya conocimiento personal de la fuente, que no haya capacidad testimonial, que no haya ausencia de privilegios. Miren, el tema de la legitimidad está en el título preliminar. Artículo 8 del título preliminar. Todo medio de prueba solamente se valora si se ha incorporado en un proceso legítimo. No se puede usar lo que directo o indirectamente se obtuvo con afectación al derecho fundamental en su contenido esencial. ¿Ven? La pertinencia 352. El medio de prueba es sobre el hecho o circunstancias que tiene que ver con la acusación, con el cargo o con el descargo. Comisión del delito o responsabilidad del acusado. ¿De acuerdo? ¿Qué es impertinente? Lo que no guarda relación. ¿Qué es inconducente? Inconducente es lo que no tiene relevancia. ¿Y qué no tiene relevancia? No tiene relevancia, como inconducente lo trato, lo que es sobreabundante, lo que es imposible. Por ejemplo, sería inconducente probar máximas de la experiencia, sería inconducente probar leyes, sería inconducente probar cosas juzgadas. ¿Cierto? Eso nos... hechos notorios, eso se menciona. Por último, lo que hay conocimiento personal. La declaración de referencia. Tampoco en el Perú se admite. Excepcionalmente se admite la prueba de referencia o los testigos de referencia o los testigos de oídas. ¿Cuándo? Cuando no se conoce
y se ha insistido aún de oficio en conseguir al directo. Si no hay el directo, en defecto recién, de manera excepcional, viene el testigo de referencia. Pero la versión del testigo de referencia solo se valora si es corroborada con otros medios probatorios. ¿Ven? Muy excepcional. La prueba de referencia en documentos sí se admite muy bien en el Perú y eso es lo que está en el 383, lo que se puede realizar como prueba anticipada y prueba preconstituida. Cualquiera puede ser testigo menos los impedidos por ley y los inhábiles por razones naturales. ¿Cierto? Las estipulaciones o convenciones probatorias, yo no sé por qué, pero nadie las aplica en el Perú. Quisiera saber la razón. 352. Y ese es el trámite de la audiencia de control de acusación. Se instala, se presentan cuestiones previas, prejudiciales, o sea, algo así como saneamiento, se aclaran las acusaciones, se trabaja criterios de oportunidad, algo así como conciliación, y luego se admite pruebas sobre lo que es controvertido. Punto. Se hacen esos pasos que yo les había dicho. Muy bien. El sobreseimiento se insta igual a pedido de parte o a pedido del fiscal, a pedido de la defensa o del fiscal. ¿Para qué vamos a requerir en el sobreseimiento? Vamos a requerir ante el juez también, de etapa intermedia. Vamos a hacerlo de manera rogada y si se admite el sobreseimiento, se archiva el caso. Para los que recién se han conectado hoy día, yo les había dicho que el día de hoy tengo un tema particular, por eso es que hemos hecho la sesión a las 6, ¿cierto? Yo les había dicho que hoy día vamos a completar la próxima semana la sesión en su tiempo completo. Es una pena, realmente yo me he disculpado por esto, y por eso es que no estoy avanzando mucho hoy día por una razón, porque no quiero perjudicar a los que por alguna razón no se han podido conectar, ¿cierto? Porque si no me habría mandado con todo. Pero no quiero perjudicar a los que no se han podido conectar. Pero tampoco quiero a ustedes que sí se han podido conectar, dejarlos en el aire, ¿verdad? Y ese tema del cambio de horario únicamente es imputable a mí. Por eso es que yo lo voy a remediar. Yo lo he hecho a perder y yo lo remedio. ¿Y eso cómo lo he remediado? Haciendo hoy día la sesión para no desairarlos a ustedes y la próxima semana haciendo un poco más de tiempo para compensarlos. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, la próxima semana continuamos. Hoy día les estoy dejando los materiales, las diapositivas, y tenemos pues toda una semana de reflexión para seguir leyendo nuestros temas. Y la próxima semana ya vamos a continuar. Como les he dicho, yo estoy tratando de terminar en 3 o 4 clases en este diplomado la parte teórica. Control de acusación, sobreseimiento, juicio, etc. Porque ¿a qué me voy a abocar yo? A lo que es talleres, a lo que es debates, a lo que es discusión, a lo que es el aspecto práctico. Y eso va a ser en las últimas sesiones. Espero tomarme una más máximo para hacer teoría y luego meternos en lo que son talleres, porque ahí es donde, perdónenme, pero en mi modesto punto de vista, donde realmente se aprende es con talleres. ¿Ya? Listo, doctores. Qué pena, pero me tengo que ir. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Como siempre digo, Dios mediante. Felicidades.